Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Dos factores importantes: el que presta y al que le prestan, que es al trabajador, y al que le prestaba, el que prestaba se llama luz y fuerza del centro. Dice la ley, cuando les conviene dicen sí, existe, cuando conviene no existe. Y si quieren que nos venga a cobrar, pues que la despierten y que venga a cobrarnos luz y fuerza del centro. Jurídicamente no lo pueden hacer, compañeros. Jurídicamente no lo pueden hacer. La otra cosa, compañeros, dicen, y lo digo aquí, compañeros, que la dirección del sindicato no está haciendo nada porque nos va a llegar el tiempo que nos tengamos que liquidar el 28 de febrero del próximo año. Y yo aquí lo informé, compañeros. Vamos a poner el escenario de que tengamos que llegar al 27 de febrero del próximo año. No hayamos alcanzado, vamos a poner escenario para que no pongan palabras, que no es un escenario ficticio, un escenario que podamos estar investigando de esta manera. Vamos a llegar al día 27 de febrero y no tenemos trabajo. No quiere decir que el 27 de febrero termina, compañeros. No quiere decir, porque entonces tendremos que ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y decirle que vengo por mi propio por mi propio derecho a venir a liquidarme, pero que me tienen que pagar esto que digo yo, compañeros, no lo que dicen ellos. Por lo que dicen ellos es una renuncia voluntaria y la ley tipifica las renuncias voluntarias con una cantidad. Y como es un despido, entonces tiene que tipificarse la Ley Federal del Trabajo y me tienen que pagar lo que dice el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ese es lo que dice el Sindicato Mexicano de Electricistas, se llaman 350,000 millones de pesos, compañeros. Entonces, hay una diferencia, compañeros, de llegar el día 27 de febrero. Porque sí podemos llegar al 27 de febrero, podemos parar ahí. ¿Y saben cuánto tiempo más se va a llevar estos malvados? Otros 5 o 10 años, compañeros, sin que termine el proceso. O sea, que no nos espanten, compañeros, en ese sentido, abajo, que es que va a llegar el tiempo del 27 de febrero y ya todos tenemos que acudir a correr y ya se acabó el sindicato. No, compañeros, no. Lo tenemos que decir con los pies en la tierra, lo tenemos que decir con esta condición. Pero nosotros no queríamos llegar a esa fecha sin nada, compañeros. No queremos llegar a esa fecha sin nada. Era mi intervención al principio, un poco de lo que han informado el compañero abogado y el compañero Israel, porque sí, de repente abajo, espantados los compañeros, que fulano dice que ya valió. No es así, compañeros. Jurídicamente no es así. Jurídicamente podemos llegar a esa fecha, poder meter la demanda, irnos a otras fechas y podemos seguir jurídicamente, que no se trata de seguir jurídicamente, compañeros, sino se trata de regresar a trabajar. Pero lo tenemos que decir así para que nadie tenga esa cuestión. Yo también lo dije. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jurídicamente los abogados lo han trabajado. Está mi compañero Carvajal, estuvo el licenciado Carlos de Buen y plasmaron un proyecto para poder llegar a esa condición, si tuviéramos que llegar a esa condición. Y eso lo tienen los abogados y lo tienen que resguardar, porque así como la defensa la resguarda bien el SAE, pues también la demanda la tenemos que resguardar en una posición muy secreta que nos permita, compañeros, estar ganando estas demandas. Ya entrando, compañeros, al informe, tengo yo que informar varias cosas. Una de ellas se debe a los compañeros que faltan por entrar al proceso de las pensiones. ¿Quiénes faltan por entrar al proceso de las pensiones? Los riesgos de trabajo, los riesgos no de trabajo, salud precaria, 60 años de edad y 20 de servicio, 22 años, 6 meses, un día de servicio, y los compañeros socios comisionados. Esto ya lo informó el compañero secretario general la semana pasada en el Senado. Me han pedido a mí, como secretario de Trabajo, sentarme ya directamente con el SAE, y compañeros, ya entregamos los expedientes y ya tenemos la contestación. Todos los compañeros que están enlistados aquí, compañeros, todos los compañeros nos han dado 3 propuestas. 3 propuestas, voy a hacer muy concreto: riesgo de trabajo, riesgo no de trabajo y salud precaria. ¿Cómo se calificaba en luz y fuerza estos, compañeros? Cuando decíamos, es que fulano de tal o Bobadilla se quiere liquidar porque tiene un riesgo de trabajo, porque tiene salud precaria, como representantes, ¿qué era lo que hacíamos? Nos íbamos a la parte trasera de personal, aquí hay compañeras de personal, nos íbamos a la parte trasera de personal
En el área del servicio médico llevábamos los documentos del trabajador y le decíamos, vengo a pedir la jubilación del compañero porque tengo este expediente, porque tuvo un riesgo de trabajo, porque tiene un riesgo de trabajo y ya tiene las características para no poder trabajar. La ST3, la famosa ST3, una incapacidad parcial permanente y ya no puede seguir laborando en la vida productiva este compañero. Y entonces lo que hacía el área de personal, a través del servicio médico, lo mandaba a un hospital y este hospital valoraba al trabajador y decidía si la aplicación era correcta o no era correcta. ¿Sí recordamos esto, compañeros? Pues de esta manera lo vamos a seguir haciendo. Nos presentó el SAE, compañeros, ya 3 hospitales médicos como propuesta para que el sindicato decida cuál de los 3 podemos escoger para que ya estemos mandando a estos compañeros, camaradas. Es decir, que prácticamente se ha destrabado esta condición y esta condición de riesgo de trabajo, salud precaria, ya estamos por echarla a andar para que también tengan su pensión y tengan la recompensa de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como lo decía mi compañero Humberto, esto se va a tratar en la Comisión de Trabajo, se estará diciendo de los 3 hospitales para que no sea la dirección del sindicato la que decida qué hospital garantiza quién es el mejor para que pueda hacer el trabajo de esto. ¿Y por qué pedimos 3 hospitales, compañeros? Vamos a hacerla más en uno, pero pedimos 3 opciones con ellos para que no el día de mañana algún hospital que ellos le den un lineamiento político, lineamiento que digan, este pasa, este no pasa, este no pasa, este no pasa, y que de todos no pase nada. No, por eso pedimos 3 opciones para que el sindicato pueda decidir cuál de los hospitales. Y también tenemos médicos aquí, compañeros. Está el compañero Vertiguez, que es el que nos va a acompañar en estas condiciones para que lo que digan los médicos o que puedan decir los médicos puedan estar respaldados también por los médicos de nosotros, compañeros, en ese sentido. Entonces, hemos decidido, se va a decidir en la Comisión de Trabajo qué hospital tendríamos que ocupar para poder hacer el uso de estas condiciones, compañeros. En lo que se refiere a los compañeros de 60 años de edad con más de 20 de servicios, ya los tenemos enlistados. Compañeros de 22 años, 6 meses, un día de servicios también ya están enlistados. Y estamos sacando en el último rubro, ya en la mesa, ya empezó la discusión con los compañeros que le sirvieron a 2 patrones, que le sirvieron a Luz y Fuerza del Centro y que también tienen el reconocimiento como patrón al Sindicato Mexicano de Electricidad. Me refiero a los compañeros socios comisionados. Estamos ya revisando expediente por expediente para sacar un criterio entre el SAE y el Sindicato Mexicano de Electricidad, quiénes de estos socios podrían pasar. Si recordamos, porque también ellos tienen gente que trabajó en Luz y Fuerza del Centro, si recordamos cómo las legislativas, recordando un poco de lo que tenemos en el contrato, en las legislativas, en las revisiones del contrato colectivo de trabajo, al final de la revisión se discutía cuántos compañeros socios comisionados podrían pasar a la parte de la jubilación. Yo me refiero a la última, por lo menos la que me correspondió en ese sentido, y fueron 19 compañeros al final los que tuvieron esta fundamentación con Luz y Fuerza del Centro de socios comisionados para que se puedan estar. Estaba en la Secretaría de Interior mi compañero Humberto Montes de Oca, que fue el que nos dio todo el análisis para poderlo hacer. De esta manera también se está haciendo en la mesa, se está fundamentando, están orientando las mesas para que puedan ya en algún momento de esta discusión ver quiénes son los compañeros socios comisionados que trabajaron en Luz y Fuerza del Centro y el sindicato para que puedan ya también estar yéndose con esta pensión, compañeros. Es decir, que este compromiso que teníamos trabado de poder ver las pensiones prácticamente ya está caminando, y comentarle a mi compañero Carlos Magarillo que el próximo martes también tenemos la cita con las diferentes problemáticas que tenemos con el grupo de jubilados. Ya está plasmado a las 10 de la mañana en el SAI, aquí en Olivos, para que podamos estar allí con la Comisión de Trabajo y estar ya aterrizando toda la diferente problemática que tiene el grupo de jubilados. Por otra parte, compañeros, esa es la información en este rubro. Por otra parte, voy a dar el informe de los trabajos que se han venido realizando en lo que se refiere a la recesión laboral. Ustedes recordarán o hemos escuchado que se ha dicho por parte de la dirección que
ya hay un compromiso, y quiero diferenciar, compañeros, porque hay compañeros que dicen, lo del Senado, si salió mal, ya no hay negociación, y nosotros decimos, la negociación siempre ha seguido, y estamos avanzando, a lo mejor lento, pero hemos avanzado. Y lo del Senado es otra condición diferente. Yo lo quiero diferenciar para que no mezclemos estas condiciones, compañeros. Porque lo que hemos venido avanzando en lo que se refiere a las plantas de generación, yo se los comenté aquí, compañeros, ya está en nuestra mesa, ya está en la cancha del sindicato. ¿Qué es lo que está en la cancha del sindicato? El gobierno dice que se nos va a regresar las plantas de generación que venían teniendo Luz y Fuerza del Centro. Y vamos a empezar por la división de Necaxa. Y yo lo dije, no únicamente vamos a atender la parte de la generación. Más adelante vamos a ver la parte de cómo las reformas a las leyes secundarias vislumbramos que podemos tener una capacidad de regreso a trabajo en esta condición, pero más adelante lo vemos. En esta condición, compañeros, lo que yo quiero hacer referencia es que ya en la cancha de nosotros está, primero, hacer un proyecto de las diferentes plantas de generación que nos permita presentarlo ante el gobierno federal para que le dé luz verde y estar ya, compañeros, de regreso en las plantas de generación. La primera será la división de Necaxa. Desde el día viernes de la semana pasada, el sábado, el día de ayer, hemos estado trabajando en la división de Necaxa, directamente con los compañeros de la división de Necaxa. ¿Qué es lo que estamos haciendo, compañeros? De todos los compañeros de la división, ya se recogió sus categorías, ya se recogió sus salarios, ya se recogió su definición de labores y estamos presentando, o por terminar, ya un proyecto que nos permita estar presentándolo con el gobierno federal en lo que se refiere a la planta de generación de la división de Necaxa. Ya estamos en esa condición. ¿Quiénes estamos atendiendo esto? Está mi compañero Miguel Márquez, desde luego su comité, el grupo de ingenieros y los abogados que nos están permitiendo hacer las adecuaciones jurídicas para presentar un proyecto, ya no, compañeros, como lo hemos venido presentando, ya no un proyecto de propuestas, ya es un proyecto de regreso, compañeros, a tomar el ejercicio laboral en esta división de Necaxa. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, compañeros. Todavía el día de ayer se estuvo en la división viendo todas esas condiciones que he dicho, lo que se refiere a salarios, puestos, definiciones de labores, ingenieros, desde luego que tendrá que tener personal administrativo, es decir, un esquema jurídico laboral que nos permita este regreso. Ya se está elaborando esto y desde el momento que lo tenga el sindicato se estará presentando al gobierno federal, se tendrá que discutir nuestra propuesta y tendremos desde luego primero bajarla a la Comisión de Trabajo y después de la Comisión de Trabajo traerla a una asamblea general, compañeros. Ese es donde estamos laboralmente, compañeros. Vamos muy lentos, pero vamos seguro en esta condición, camaradas. Paralelamente a esto, compañeros, paralelamente a esto, que pudiera no tener relación, pero que tiene relación, la Cámara de Senadores ha entregado al Palacio Legislativo de San Lázaro 4 sendas minutas, que son estas. La primera tiene que ver con un proyecto de decreto, porque se expide la ley de hidrocarburos y se reforman las diversas disposiciones de ley de la inversión extranjera, ley minera y la ley de asociaciones públicas privadas. Sin esta propuesta de minuta de reforma, sin esta primera propuesta, no podría caminar las demás reformas que presentaron en el Congreso. ¿Por qué, compañeros? Porque tuvieron que modificar lo referente a la inversión extranjera. Hoy, bajo las propuestas que han mandado a San Lázaro, que ya 2 están votadas en la Comisión de Energía en San Lázaro, 2 que se votaron entre el lunes y el martes, y que no hubo ninguna modificación de lo que mandó el Senado a San Lázaro, compañeros, ya 2 están íntegramente y que están ya llamando a pleno el día lunes para votar las 4, compañeros, y nosotros pensamos que no va a haber ninguna modificación. Y entonces lo que hacen estos desgraciados es modificar las leyes para la inversión extranjera.
y la ley de asociación pública privada, camaradas. ¿Para qué? Más adelante vamos a ver, muy rápido, compañeros, porque son prácticamente más de 1000 hojas estas 4 leyes que permiten a estos extranjeros y permiten a los privados, quien sea, poder invertir en el sector petrolero y en la electricidad, camaradas. Y la siguiente minuta, que esta ya está votada por la Secretaría de Energía sin hacer ninguna modificación. Y la siguiente minuta tiene que ver con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y de asociación de reformas diversas y disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. En este sentido, en esta reforma de la Ley de Aguas Nacionales, lo hemos a lo mejor de refilón escuchado, compañeros. Hoy, en esta nueva metodología de poder sacar gas de las piedras, de las roquitas, van a utilizar agua a lo cabrón, camaradas. Van a destrozar los ríos, los valles, y van a utilizar el agua a lo canijo, y por eso modifican las leyes nacionales de agua, camaradas, para que las puedan explotar como quieran, compañeros, como quieran. Y por eso van en consecuencia estas 2 leyes. Y las leyes que interesarían al Sindicato Mexicano de Electricistas serían estas 2, cámaras. No dejando de lado todo lo que conllevan, las hemos leído, aquí tenemos ya los resúmenes de estas 2 leyes, que podemos decir que es un destrozo a la nación y que podemos decir que es un atraco, que son violaciones a la misma Constitución, pero que tendremos que ser capaces como sindicato a ver en estas mismas leyes cómo el Sindicato Mexicano de Electricistas regresa a trabajar. Es decir, cómo decirle sí a estas leyes sin que nuestros pensamientos socialistas nos diga qué es lo que han hecho con el petróleo y la electricidad de nuestro país. Tenemos que ser capaces de esto, compañeros, si no nos quedamos únicamente mentándole la madre, pues no vamos a alcanzar absolutamente nada, jamás. El tercer proyecto dice, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforma y se deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones de Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas. Y por último, estas dos últimas están discutiendo en este momento en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados. La última, que es con proyecto de decreto por lo que se expide la Ley de órganos reguladores coordinados en la materia energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley orgánica y administrativa pública, y se expide la Ley de Agencias Nacionales y Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Aquí, tan solo en esta, compañeros, tan solo en esta, modifican de facto la Ley Federal del Trabajo, lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. Modifican de facto. ¿Quién va a regular esto? El SENACE. ¿Quién va a regular la seguridad del trabajo? El SENACE. Y entonces, ¿por qué primero queremos la Ley Federal del Trabajo? Es decir, que están modificando arbitrariamente una serie de condiciones. Y en lo que se refiere, ya muy puntual a una de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a ver, compañeros, qué vamos a encontrar aquí. Título primero, la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado. Artículo primero. La ley presente, la ley reglamento del artículo 25, párrafo cuarto de la Constitución del 20º transitorio del decreto y sus reformas se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Es decir, primero modificaron la Constitución y después le ponen pies, es decir, la ley secundaria, para que pueda caminar la privatización del sector. ¿Qué es lo que están creando aquí, compañeros? Si vemos cómo venía funcionando el sector eléctrico antes de estas reformas, ya se encontraba más del 50% en este país de generadores privados, es decir, que ya más del 50% de la generación era privada, y que algunos privados ya vendían electricidad únicamente pagando el porteo
desde Monterrey hasta la Ciudad de México o el Estado de México, y que lo único que están haciendo aquí, o una de las cosas que están haciendo aquí, es pues ya de una vez decir que es legal, que ya es legal lo que estaban haciendo antes de modificar eso. Es decir, que un generador privado puede venderle energía eléctrica a quien quiera, compañero, y ya no es un delito en la Constitución de México en ese sentido. Y además crean, compañeros, una serie de figuras de empresas. Dicen primero, hacen a la Comisión Federal de Electricidad a una empresa productiva. Es decir, la sacan a competir, dice el senador Penchina, y muy chingón, dice, la saco a competir y va a competir con las transnacionales, ¿no? Pero la desmantelan, compañeros, y crean empresas productivas subsidiarias, y crean empresas productivas filiales, compañeros. Todas estas serán regidas por la Comisión Federal de Electricidad. Esto ya lo estamos analizando. Se estará analizando con la Comisión de Trabajo para que veamos cuál es la mejor manera que permite al sindicato aterrizar el abordo a la recepción laboral. Y en ese sentido, hay otras condiciones que se manejan en este documento que se pueden explotar a favor del Sindicato Mexicano de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias gozarán de autonomía, dicen ellos, presupuestaria, y estarán sujetas solo al balance financiero del techo de servidores personales. Es decir, ya no la Auditoría Superior de la República podrá hacer estas auditorías, ahora ya son independientes y ahora pueden robar como ellos quieran. Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad de gestión conforme a lo dispuesto en esta ley. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a las disposiciones de la presente ley, y vamos a encontrar en el artículo que me quiero referir, en el artículo 4, que la Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales, comerciales, en términos del objeto generado por valor económico y rentabilidad para el Estado de México. Como propietario, la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con el sentido de equidad, responsabilidad social, ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad, sustentabilidad, para minimizar los costos de la industria en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantiza el acceso abierto a las redes nacionales de transmisión y de redes generales de distribución. Garantiza la Comisión Federal de Electricidad que todo el sistema quede abierto para la participación de quien quiera. Subsidiarias, SAs o lo que quieran hacer con este servicio, compañeros. Y el artículo 5 dice: la Comisión Federal de Electricidad tiene como objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público únicamente de transmisión y distribución, compañeros. Lo que ya se anunciaba, va a quedar como estaba, es decir, que únicamente la Comisión Federal de Electricidad, como órgano, como cuenta de orden del Estado mexicano, es decir, del gobierno federal, únicamente tendrán la oportunidad de hacer la transmisión, ellos le dicen después el transporte de la energía y la distribución de la misma energía. En ese sentido, compañeros, lo que se refiere a la comercialización, a la generación, dicen ellos que puede tener pertenencia quien quiera, compañeros. Pero además, como ente del Estado o orden del Estado, la transmisión y la distribución la puede dar a terceros. Es decir, que no nada más se queda con la transmisión y distribución la Comisión Federal de Electricidad, sino también pueden contratar empresas privadas para que por lo único que se queda la pueden dar a contratistas. Es decir, es el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, camaradas. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: la generación dividida de unidades y comercialización de energía eléctrica,
la importación y exportación de transporte y almacenamiento de compra y venta de gas natural. Es lo que va a hacer la Comisión Federal, la importación y exportación de transporte, de almacenamiento de compra y venta de gas natural, el desarrollo y la ejecución de proyectos de ingeniería e investigación, la investigación de desarrollo e implementación de fuentes naturales, la investigación y desarrollo de técnicas requeridas con las actividades que realiza la industria eléctrica, el aprovechamiento y la administración de los inmuebles, distribución y transmisión. Párenle de contar, compañeros, esas son las facultades que hoy le dejan a la Comisión Federal de Electricidad. Pero además de todo esto, compañeros, en el sexto, la Comisión Federal de Electricidad podrá realizar actividades de operación y servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí en las mismas, con apoyo de empresas productivas, subsidiarias y empresas filiales mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones de cualquier acto jurídico. Es decir, pueden contratar a la de esquina, pueden contratar a una empresa grandota, pueden contratar a una empresa chiquita, es un acto jurídico, contratar a quien quiera para que venga a hacer el trabajo que le dejaron a la Comisión Federal de Electricidad. Como empresas físicas, morales, los sectores público, privado, de asociación nacional, internacional, todo ello en términos de lo señalado de la ley y demás disposiciones jurídicas. Para cumplir este objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscritos título de crédito y otorgando todo tipo de garantías reales y personales de obligación contraídas por sí y con las empresas productivas subsidiarias. Vamos viendo, compañeros, cómo aunque queda en un transitorio que dice no se tocará el contrato colectivo de trabajo de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, como ya en el apéndice de todo el escrito, compañeros, pues están haciéndolo en cachitos, porque además dice este documento que separan a las empresas. Dices, ¿cómo vas a separar a las empresas si la Comisión Federal de Electricidad era una sola empresa? No, ahora jurídicamente, económicamente, separan a la empresa de comercialización, es una empresa. La empresa de generación es una empresa. Distribución y transmisión es a cargo del gobierno. Entonces hacen cachitos de empresas y dicen, pero ninguna tiene que ver con la otra y no pueden tener el mismo orden fiscal y no pueden tener ningún trato directo que no sea lo que marca la misma ley. Y el que los mandata es un nuevo órgano que se llama SENACE. Antes del SENACE era otra comisión y ahora el SENACE es el órgano mayoritario que es el que va a decidir qué es lo que se hace con la Comisión Federal de Electricidad, con nuevos estatutos y con nuevas reglas, compañeros, que eso todavía no sale. Todavía no salen los nuevos estatutos, las nuevas reglas y las nuevas leyes secundarias que podrían ver en esta condición para ver cómo va a funcionar en esta condición. Título segundo del Gobierno Corporativo, capítulo y la organización. La Comisión Federal de Electricidad contará con organizaciones de estructura corporativa que maneje y convenga para realizaciones objeto conforme al dictamen de su Consejo de Administración en términos de ley. Crean un Consejo de Administración, compañeros. ¿Saben cómo crean este Consejo de Administración? Es el encargado, compañeros, de tomar todas las decisiones relativas a quién contratas, si contratas a una subsidiaria, si contratas a una filial, si contratas a una empresa. Este órgano va a decidir las normas del personal, cómo se manda a capacitar, qué tiene que tener el trabajador para poder ser contratado, qué salario se le va a dar al trabajador y quiénes van a entrar, compañeros, y cómo son nombrados este Consejo de Administración. Fíjense, compañeros, son nombrados en el artículo 14, el titular de la Secretaría de Energía, quien lo preside y tendrán un voto de calidad. De la Secretaría de Energía, el secretario de Energía, 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, 3 consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, 4 consejeros independientes designados por el Ejecutivo Federal. Párenle de contar, ya con eso ganaron la votación, compañeros. Párenle de contar. Pero como son chidos,
le dicen al sindicato y a los que van a crear empresas filiales y subsidiarias, un consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Un consejero. Y este órgano será el encargado de lo que ya comenté, compañeros, será el que decida el rumbo de la electricidad de nuestro país. Hoy la interconexión y la venta de energía de Estados Unidos, de El Salvador, de cualquier parte del mundo hacia México, ya está regularizada. Ya no es un delito y hoy pueden hacer lo que quieran con la electricidad, con la parte de la electricidad. Pero yo lo que les quiero referirme, compañeros, en esta condición, este es únicamente el tomo que se refiere al título primero de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es un tomo que vale la pena estarlo checando, que se va a discutir en la Comisión de Trabajo de este documento, compañeros, porque yo decía en mi intervención que hay que buscarle el cómo, compañeros, podemos montarnos en esta condición para el regreso al trabajo. Y en ese sentido, aquí ya también ya dan las bases de sustentabilidad para cómo podrían, lo que ya mencioné que estamos haciendo con la división de Caxa, con las plantas de generación. Ellos le llaman a estas plantas de generación hidráulicas, les llaman energías limpias. Y también dan una base de cómo sería transportada o trasladada a una filial, a una subsidiaria, a una empresa, y nosotros tendremos que ser capaces como sindicato de ya estar presentando esta propuesta con esto que sentimos que ya no se va a modificar en la Cámara de Diputados y que por ende únicamente sería esperar la publicación que tendría que ser en el diario oficial del Ejecutivo Federal, compañeros. Si recuerdan, compañeros, el único que salió en este lapso del Senado para luchar en contra de estas reformas fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. O vimos a otros, compañeros. Vimos a otros órganos políticos de este país rechazar esto, camaradas. No, camaradas, nadie salió, se cruzaron de brazos, llámese partidos, llámese todo, compañeros. Y entonces, en ese sentido, compañeros, nosotros tenemos que ser capaces de poder ver cómo sí podemos sacarle el provecho del regreso al trabajo, que ya nos hace mucha falta, compañeros, en ese sentido. Y en ese sentido estaremos el próximo martes con la Comisión de Trabajo haciendo esas análisis y las propuestas conducentes para ya estarlo presentando con el gobierno federal en ese sentido. Vale la pena, compañeros, leer este documento, leer estos cuatro documentos, compañeros, para que tengamos la idea de qué han hecho con la energía, de qué es lo que va a pasar, porque para no quitar mucho el tiempo, compañeros, aquí también viene cómo hoy ya es un delito robarse el fluido eléctrico, cómo ya es cárcel robarse el fluido eléctrico, ya no tenemos derecho a fianza, y además estos desgraciados dicen, y el vehículo que hace posible que los usuarios no paguen, es decir, el que va y le dice con nuestra huelga de no pagos, también es merecedor a un delito y también es merecedor a la cárcel. Y nosotros no le vamos a aflojar, compañeros. Estaremos presentando el día martes a la Comisión de Trabajo cómo le podemos apretar, porque es donde les duele, porque aquí mismo lo manifestaron en la huelga de pagos, compañeros. Esa es nuestra tarea para que en la mesa de negociación estemos en una mejor postura para poder regresar a trabajar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Eso es lo que quería informar. Muchas gracias por la atención. Mantente alerta a nuestra transmisión.